La semana pasada empecé a hablar sobre una temática muy importante, y es que Dios nos ha mandado a nosotros a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Todo cristiano, uno de sus trabajos después de ser salvo es anunciarles a otros que necesitan a Jesús, que Jesús es su salvación. Y la semana pasada estuvimos hablando desde el punto de vista del hablar. ¿Cómo hablamos a otras personas acerca de nuestra fe y cómo los invitamos a que conozcan a Jesús? ¿Recuerdan la historia de Felipe y Natanael? Felipe fue donde su amigo y le dijo: he encontrado al Mesías. Natanael le dijo: ¿Y quién es ese tipo? No, pues es un hombre que nació en Nazaret y es hijo de José. De Nazaret puede salir algo bueno, dijo Natanael. Y dijo, Felipe dijo: pues venga y mira usted mismo. Entonces Felipe trajo a Natanael para que él viera y tuviera la experiencia personal. Y estuvimos hablando de hablarle a las personas desde una invitación, invitarlos a la iglesia, invitarlos a escuchar la palabra de Dios, invitarlos a que conozcan, se acerquen a Jesús y dejar que Jesús les convenza. Y tuvimos bien claro que nosotros no convencemos a nadie, sino que es el Espíritu Santo el que convence. Que a veces luchamos con la frustración de que las personas como que no nos caminan, pero no te afanes. Tal vez como Nicodemo, en un primer contacto ellos no se convenzan, pero Dios va a ir trabajando en ellos y en algún momento ellos conocerán de Dios, ¿cierto? Más o menos sobre eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y quiero seguir hoy hacia esa línea. Y si tú eres de los que escriban por ahí en algún lugar: la bondad es la llave. La bondad es la llave. ¿La llave de qué? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Hubo un misionero en los años 40, creo que fue, se llamó Hudson Taylor, que es como muchos lo llaman el padre de las misiones. Un misionero tremendo, se fue a China, aprendió el idioma, se vistió como ellos y dice que mucha gente llegó a los pies de Jesús a través de su trabajo misionero. Y él dijo una frase que creo que es verdad. Dice: la gran comisión no es una opción a considerar, es un mandamiento a obedecer. Hudson Taylor dijo eso, que la gran comisión no es una observación, es un mandamiento. No es que, qué rico eso de hablarle a Jesús. Bueno, que el pastor, que la gente en otros países lo hagan. Y él dice: no, es un mandato a considerar. ¿Alguno sabe qué es la gran comisión? ¿Sí? ¿Han escuchado? De pronto yo aquí lo he nombrado, la gran comisión, ¿sí? Pues la gran comisión está en Mateo capítulo 28 versículo 19. Dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Creo que la cita está mal escrita ahí, es versículo 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Jesús decidió enviar a su iglesia a que atrajéramos a las personas a Jesús, ¿cierto? Entonces esa es la gran comisión. Entonces no es la gran observación, es un mandamiento. Y algunos lo llaman que la iglesia lo ha convertido en la gran omisión. Nos hemos saltado eso porque nos encantan muchas promesas, nos encantan las bendiciones, pero cuando se trata de comunicar las palabras de Jesús o la vida de Jesús o una experiencia con Jesús, nos cuesta hacerlo. Entonces, esa gran comisión por siempre ha estado en la iglesia, y yo he estado muchos años en la iglesia. De pronto algunos poquitos, o algunos también llevan muchos años en la iglesia, y siempre nos hemos sentido un poquito culpables porque esta gran comisión es una tarea demasiado grande y como demasiado pesada para nosotros. Es más, algunos de nosotros lo hemos intentado y como que nos ha ido mal, y ya nos da miedo enfrentarnos a las personas porque sabemos que nos van a rechazar, nos van a juzgar, o peor aún, nos van a cancelar de sus vidas. Entonces la gran comisión se volvió como una carga pesada para el creyente. Y yo quiero enseñarles hoy que no es una carga pesada. Durante estos días no es algo tan difícil como parece. ¿Sí? Es que como nos han pintado imágenes equivocadas, muchos piensan que tenemos que salir a las calles, gritarle a las personas que Cristo viene y decirles que
van a ser condenados y esperar apedreamiento, ¿no? Esa es la imagen que algunos tienen de ir y hacer discípulos. Entonces, pues claro, yo entiendo que nos produce miedo, nos produce temor, y hay personas que lo hacen muy bien así, ¿no? Hay un ministerio que se llama Living Waters, no sé si lo has visto en YouTube. Ese tipo es un teso, se para en las plazas a predicar y tiene un discurso muy convincente. De pronto lo examinas ahora en la casa, pero yo digo, a mí no, yo no le doy la talla a ese tipo. O sea, ese tipo tiene una argumentación tan impresionante y él espera como que todo el mundo lo haga como él lo hace, y a mí personalmente me cuesta, es muy difícil. Hay otras personas que son tremendísimas. Entonces yo quiero tratar de quitarles a ustedes como iglesia el peso, la carga que produce esta responsabilidad, pero que se nos ha parecido a nosotros muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Entonces ayer comenzamos diciendo varias cosas. Primero, di lo que te ha pasado a ti. Segundo, invita a las personas a una reunión. Y tercero, sigue invitando, sigue orando, sigue hablando, ¿cierto? Que sea algo constante, es algo fácil. Hoy quiero ir hacia otra dirección. Quiero mostrarte que es mucho más sencillo de lo que crees y quiero darte otra herramienta. Y vas a darte cuenta de que tú lo puedes hacer. De que no es una labor de aquella gente que ha estudiado mucho y tiene suficientes argumentos en su cabeza para llevar a las personas a Jesús. No, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer en tu casa con tu familia que no conoce de Dios, con tus amigos de colegio, de universidad, con tus vecinos, tus compañeros, aquellas personas que están en tu vida, que Dios ha puesto en tu vida. No es tan difícil. Así que leamos la Biblia y veamos cómo el Señor nos la hace fácil con una historia que me encontré en Hechos de un centurión romano. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8 dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Era un militar, quien era capitán del regimiento italiano. Tenía un cargo alto, parece ser que él era escolta del pretor de esa región, encargado de la seguridad del mero romano en esa región. Entonces era alguien importante, pero también era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Había temor de Dios en esa familia. Escuche esto porque esto es importante. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo fijó fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Esto es tremendo. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope, una ciudad vecina. Jope no era una señora, no, es una ciudad. Y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. ¿Saben quién es Simón Pedro? ¿Se acuerdan? El famoso Pedro. Muy bien. Busca a él. Él está hospedado con Simón, otro Simón, ¿no? Un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. ¿Se imagina esa casa cómo era? Simón, y bajaban los dos. Simón, a almorzar, y bajaban los dos. Bueno, Simón el curtidor y Simón Pedro vivían en esa casa. Ahí estaba hospedado. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de esa casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió. Entonces cogió un soldado que le ayudaba y encontró a otra persona y le dijo: el ángel me acaba de decir algo, vayan a buscar a Pedro. Ellos se fueron a buscar a Pedro. Mientras iban camino a buscar a Pedro, Dios habló con Pedro. Y le dice: Pedro, van a venir unos tipos que te van a decir que vayas a la casa de Cornelio, ve con ellos. ¿Cierto? Entonces el Señor preparando todo este ambiente bien bonito. Saltemos al versículo 24. Dice: llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Esto es importante también. Entonces llegó Pedro con aquellos hombres que fueron a buscarlo, y ya en la casa había un montón de gente, los parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y le adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú, no te confundas. Pero valoro mucho la devoción del centurión, tremendo el respeto, ¿no? Pero Pedro también lo puso en su lugar. No, yo no soy. Ojo con la idolatría líder. Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron
y entraron donde muchos otros estaban reunidos. Entonces, ¿había familia en esa casa? ¿Había amigos? Y muchos otros. Me imagino que la casa de Cornelio, por ser una persona de alta alcurnia, digamos, tenía recursos y tenía una casa grande. O sea que había mucha gente en ese lugar, en la casa de Cornelio. Muy bien, saltemos al versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, o sea, se entró a predicarles, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Gentil es una persona que no es judía. Recuerde que el evangelio empezó en los judíos y a ellos les sorprendió muchísimo que el Espíritu Santo también descendiera sobre no judíos. Esta es la primera vez que el Espíritu Santo se manifiesta en no judíos, y eso le estalló la cabeza a Pedro. Pues lo oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Muy bien, quiero arrancar con el punto de todo este texto que acabo de leerles, y es lo siguiente: la bondad de Cornelio. ¿Qué era lo que hacía? Decía que ayudaba a los pobres, hacía oraciones a Dios y ayudaba a los pobres. Esa bondad de Cornelio le abrió dos puertas importantes en la vida a este hombre. La primera puerta que le abrió a Cornelio, su bondad, fue una puerta hacia un nuevo nivel de relación con Dios. Él no conocía a Dios de una manera personal, pero la bondad que él manifestaba con las personas que estaban a su alrededor le permitió la manifestación de Dios a su vida. Él cree en el Dios de los judíos, Cornelio, cierto que todavía tenía una idea vaga de lo que era el Dios de los judíos, pero creía en ese Dios, oraba varias veces al día, iba a las fiestas judías, ayudaba en las necesidades de las personas que estaban pasando por necesidad, constantemente extendía su ayuda, usaba su poder y su economía para bendecir personas. Y Dios ve esa fe de Cornelio, y Dios ve esa bondad, y le envía un ángel a hablar con él. La bondad con las personas te abre puertas a tu relación con Dios. Siento yo que una persona que trata de bendecir gente es una persona que de una u otra manera, o tarde o temprano, va a tener un encuentro con Dios. Porque la bondad, según este texto, abre puertas a un nuevo nivel de relación con Dios. En esa relación que empieza a tener a causa de su bondad, un ángel le dice: váyase a buscar a Pedro. Y lo más curioso es que no le dice: vaya usted a donde Pedro, sino vaya, mándelo llamar para que él venga a una casa de un gentil, un judío. Eso era loco. Entonces, la bondad nos abre puertas de relación con Dios. Los gentiles en esa época, los gentiles eran los no judíos, por ejemplo, no podían entrar al templo, solo los judíos. Así que si este hombre quisiera ir a adorar a Dios en el templo, no podía, por ser gentil. Entonces, en su bondad con las personas, en su generosidad con la gente que él puede ayudar, le abrió una puerta a tal punto de que él no podía ir al templo, pero Dios mismo fue a su casa. Por supuesto, a través de Pedro, el Espíritu Santo descendió a ellos. Qué curioso, ¿no? Que hay mucha gente que podía entrar al templo, pero no disfrutaron la presencia de Dios como este hombre. Sin embargo, la bondad de Cornelio le abrió la puerta a que Dios mismo le visitara en su casa, demostrando también Dios que Dios no es un lugar de templos. Dios es un Dios donde podemos adorarle a Él en espíritu y en verdad, donde estemos, que podemos tener una relación con Él donde estemos. Entonces, ser bueno con otras personas es algo que Dios ve y nos abre puertas a nuevos niveles en nuestra relación con Dios. ¿Quieres crecer como creyente? Tienes que creer o crecer en bondad para con las personas. Dios le encanta visitar personas que muestran bondad con otras personas. Amargados, como que poco tienen relación con Dios, generosos y bondadosos con la gente, conectan fácil con Dios.
Entonces Cornelio, un hombre que no podía entrar en el templo judío, un gentil que se le cerraban las puertas del templo, Dios le abrió las puertas de su casa para entrar. Entonces cuando llegó Pedro, la sorpresa de Pedro fue el montón de gente que había en esa casa. Estaba repleta, estaba su familia, su esposa, estaban sus hijos, estaban los primos, los amigos de sus hijos, los vecinos. ¿Saben quién más estaba ahí? Personas pobres a quien Cornelio había ayudado, se lo aseguro. Esa casa estaba llena de gente que le obedecía como soldados que tenían que hacerle caso, pero también estaba llena de su familia, pero también estaba lleno de personas pobres que él ayudó. Ya casi vamos llegando al punto. Entonces entra Pedro y ve que había muchas personas ahí reunidas. Y Pedro está predicando, todos abren sus corazones para creer el mensaje y el Espíritu Santo desciende sobre todos. Es decir, ellos como gentiles no podían ir al templo, pero el Señor sí permitió que entrara a su casa y entrara a sus corazones. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿quién logra reunir a sus parientes, a sus amigos y a todos los vecinos y amigos? O sea, ¿quién tiene ese tipo de influencia para invitar personas y que le caminen? ¿Quién tiene ese tipo de influencia? Le digo, ¿quién? Alguien que siempre ha mostrado bondad con los demás. ¿Tú quieres que las personas te caminen a la iglesia? ¿Tú quieres que las personas te caminen a las cosas de Dios? ¿Tú quieres que tu esposo, tus hijos, las personas que tú quieres que conozcan a Dios te caminen? Aquí está la llave del corazón de ellos: mostrarles bondad. Si tú les muestras bondad, cuando Cornelio los invitó, dijeron: ¿cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir a la casa de una persona tan querida y tan amable como Cornelio? Cuando tú invitas a una persona si no quiere ir a la iglesia, va a decir: ¿cómo no voy a aceptar la invitación? Si mira cómo es de buena gente, de servicial, nunca se niega un favor, siempre ayuda. A veces pensamos que es que tenemos que gritarle a la gente que se va a condenar si no va al cielo. ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando? Que nosotros manifestemos bondad. Esa casa se llenó de gente que quería conocer a Dios por la bondad de Cornelio. Durante años dándole a las personas, ayudando a los pobres, a su propia familia. Sus hijos le caminaron, sus soldados le caminaron. Y las personas a quien él bendijo en el pasado, él los invitó, les dijo: va a venir un tal Pedro. A mí no me interesa quién es Pedro, pero Cornelio me está invitando, voy porque es muy buena gente conmigo. ¿Sí estás entendiendo esa clave, esa llave de evangelismo que es fácil? Entonces lo primero es, nos conecta a una relación con Dios. Y lo segundo, la bondad abre la puerta del corazón de las personas. La bondad hace que tenga una nueva relación con el Señor, pero la bondad también hace que las puertas del corazón de las personas que Dios ha puesto en mi vida se abran. Tú y yo tenemos que aprender de Cornelio si queremos que crean en Dios. Las personas tenemos que aprender de Cornelio la bondad. A veces las personas no nos caminan porque no somos bondadosos. Las personas nos caminan porque somos unos aquí en la iglesia y otros afuera. Tenemos una máscara de piedad el domingo, pero nos la quitamos y nos dejamos la máscara de ogro de lunes a viernes o a sábado. Y la gente no ve bondad en nosotros. Necesitamos crecer en bondad, porque la llave que abre la puerta del corazón de las personas que amamos es la bondad. La bondad es la que nos da influencia, la bondad es la que nos abre puertas. Las personas buenas los persiguen mucha gente. Las personas buenas son los que más rodeados están, nunca estarán solos. Siempre habrá personas manifestándole gratitud, o por el solo hecho de que les hizo un favor, le paran bolas, le siguen. ¿O no es usted así? Cuando alguien le hace un favor, dice: pues toca ir porque el favor. ¿Cierto que sí? Toca ser agradecido. Toca dotarle al doctor porque me hizo el favor de ponerme allá. Toca irle a la reunión al doctor. Si lo hacemos como un político, si lo hacemos por favores para cosas triviales en nuestra vida,
¿cuánto más no usar nuestra influencia para atraer a las personas a Jesús? Entonces piensa en eso a la hora de invitar a una persona. Antes de invitarla, pregúntate si tú has sido bueno con ella o con él, si tú has manifestado bondad. No vas a llegar al corazón de las personas regañándolos. Tú llegas al corazón de las personas a través de la bondad. Alguien decía que podemos cazar moscas con vinagre o con miel. ¿Qué es más fácil? Pues el vinagre las espanta. Y si ustedes bien vinagretas, no le caminan, ni sus hijos le caminan a la iglesia si ustedes bien vinagretas. Entonces tenemos que crecer en bondad para que las personas nos caminen. Dice el versículo Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. Y aquí explica de qué se trata. Dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Tal vez no van a llegar por tu discurso, por tu argumentación, van a llegar por tu bondad, porque has mostrado la bondad de Dios en tu vida. Caminas con Jesús y te vuelves como Él, te vuelves atractivo. La bondad es atractiva. Actos de bondad son los que brillan la luz de Dios a las personas, y así las personas pueden ver a Dios a través de nuestra bondad. A veces las personas no necesitan predicaciones, no necesitan un bibliazo, necesitan bondad, que tú los trates con bondad. ¿Cierto que está cambiando un poco nuestra perspectiva acerca del evangelismo? Muchos queremos que nuestros amigos y familia conozcan a Dios, pero somos más agrios. ¿Por qué? Esto lo tratábamos con los maestros de niños que nos reunimos a hablar sobre el ministerio. Y una de las principales razones por qué los niños llegan únicamente hasta 11 en la iglesia y luego se van, una de las principales razones es porque no ven en los papás una vida acorde a lo que vive, a lo que se predica en la iglesia. Ven que los papás no viven de acuerdo a la palabra de Dios, no hay bondad en ellos. Y ellos dicen: te sigo hasta 11 porque me toca. Pero tan pronto llegue a la universidad o salga a trabajar, ya no me toca. Una de las razones por la que hoy estoy aquí no es porque yo haya sido muy inteligente, ¿no? Muy hábil en las cosas de Dios, porque vi el estilo de vida de mis papás y era diferente. Ellos vivían lo mismo en la iglesia y lo mismo en la casa. Entonces eso me hizo enamorarme de Dios. Y una de las razones por las que hoy está mi familia es precisamente por eso, porque ellos me manifestaron bondad. Dios me manifestó bondad a través de ellos. El amor de Dios estaba en ellos y yo lo vi muchas veces. Y hoy es una de las razones por las que estamos caminando con Dios. Entonces muchos queremos que nuestras familias lleguen, que nuestros amigos lleguen, pero no trabajamos en la bondad. Y la bondad es un fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ahí está incluido dentro del fruto del Espíritu. Jesús dice que son nuestros actos de bondad los que brillan la luz de Dios para que otras personas puedan conocerlo. Muy bien, entonces vamos a la parte práctica. Este es el tema, pero ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo podemos crecer en bondad? ¿Cómo podemos abrir las puertas del corazón de las personas que quieran que conozcan a Jesús, de nuestros amigos, de nuestra familia? 3 cositas, escríbela rápidamente. La primera: la bondad es como pequeños depósitos constantes de bien. Bueno, yo sé que suena como un trabalenguas, pero ya les voy a explicar. La bondad es como pequeños depósitos constantes de bien. Mira que el ángel, cuando llegó a donde Cornelio, lo acabamos de leer, no dice: Dios vio tu gran ofrenda a una persona pobre. No dice eso. El texto dice: Dios vio tus donativos. Ojo pues pones con esto, porque Cornelio no fue que un día dio una gran ofrenda, sino que Cornelio tenía un hábito de estar ayudando a las personas todo el tiempo.
Imagino que Cornelio llegaba a su sueldo y tenía una sección para pagar sus impuestos, una parte para el mercado, una parte para la ropa, otra parte para algún gustico, ahorrar para vacaciones. Si fuera un creyente ya hubiera apartado el diezmo, y tenía una partecita para ayudar a las personas todos los meses. Todos los meses. Había generado el hábito de ayudar, de ser bondadoso. No era que, bueno, estoy en necesidad, ¿qué hago? Hagamos una obra buena, a ver si Dios me bendice. Esa no era la forma de pensar de él. Y muchas veces nosotros sí pensamos así, ¿no? Creemos la bondad de Dios y si no, voy a ir el domingo porque lo tengo como olvidado. Ya llevo como 3 meses sin ir, entonces voy a ir el domingo porque lo tengo como olvidado. Voy a hacer una obra buena, voy a ayunar porque tengo una necesidad. No, Cornelio ha generado un hábito de ser bondadoso con las personas. Todos los días, todas las semanas, todos los meses había destinado parte de su tiempo y de sus recursos para ayudar a alguien antes de encontrarse con Dios, antes de que Dios lo bendijera, antes de entrar en una gran necesidad, porque pudo haber entrado en alguna gran necesidad. Mire que Cornelio no lo busca que por tuviera un enfermo, un hijo enfermo, o porque tuviera un problema económico o una decisión importante. No, había generado el hábito de buscar ayudar a las personas desde antes. Entonces no fue una gran acción que hizo Cornelio un día, se amaneció y planeó y dijo voy a hacer una gran ofrenda este día. No, todas las semanas, todos los días vivía con el hábito de ayudar a las personas. Y no tiene que ser una gran ayuda grande, sino todos los días pequeñas ayudas. Pequeñas ayudas. Nosotros vivimos en un edificio. Ya llevamos 2 años viviendo ahí. Y cuando empezamos a llegar, la gente era muy odiosa. Y entonces nosotros pues también empezamos como a reaccionar. ¿No saluda? Pues no saludo. ¿Cierto? Y ahora en ese edificio nadie se saluda. Nadie se saludaba. Pero yo le dije a mi esposa, todos los días vamos a saludar a todo el mundo. Cuando nos encontremos en las escaleras, cuando nos encontremos en la puerta, cuando nos encontremos en la calle, vamos a saludarlos todos los días, 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 todos los días. Así hagan mala cara. Había unos que bajaban así como y bravos y enojados y ni se miraban, y había conflictos que porque puso no sacó la basura el día. Ustedes saben los conflictos que hay en nuestras comunidades. Y nosotros, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Entonces se volvían, ay, hola, ¿cómo está? Porque ya no iban a saludar. Y todos los días, todos los días, todos los días. Ustedes vieron el respeto con que ahora nos tratan esas personas. Es el único en el edificio que lo llaman por nombre y me dicen Don Osmar. El resto no los tratan con respeto, pero a mí, Don Osmar. Y yo les pido un favor y corren. Porque cuando ellos me piden un favor, corro a hacerlos. ¿Qué necesitan? Con mucho gusto. Y hemos expresado bondad con ellos. Y nos han llamado y ya nos han stalkeado. Y ya saben que tenemos culto los domingos y algunos se conectan. Y nos ven y nos dicen, ¿podrían orar por nosotros? Porque hemos actuado con bondad. Saluda a todo el mundo, sonríe, sea agradecido, así no lo merezcan. Recuerda que tú estás trabajando a largo plazo para que algún día estas personas lleguen a Dios. Entonces haz un depósito diario de cosas pequeñas, como saludar, como bendecir, como hacer un favor, como dar una respuesta. Nosotros pensamos que el evangelismo es, aquella persona está sin Cristo, caigámosle, ahora sí me interesa. No me aceptó, ahora no me interesa. Tenemos que cambiar ese chip. Tenemos que tener una actitud de todos los días, siempre actuar con bondad, siempre actuar con bondad. Para poder retirar tenemos que depositar, ¿cierto? Pero bondad es depositar sin retirar, es decir, sin esperar nada a cambio. Puede que no acepte a Jesús jamás en la vida, sigue sembrando bondad. No sé cuándo se abrirá el corazón, no sé cuándo veremos la cosecha, pero bondad es hacer el bien sin esperar nada a cambio. No, yo como un bobo saludándole, el otro ni me da la cara. El otro día vuelva y salude. Y si te pide un favor, pero esa persona jamás hace un favor, hazle el favor. Estás sembrando semillas de bondad. En algún momento ese corazón se quiebra, en algún momento ese corazón se abre y ¿sabe a dónde va a acudir? En las personas que le mostraron bondad. No aquellos que lo cogieron a bibliazos.
y que le dijeron que el infierno lo espera si no acepta mi invitación. Gálatas 6, 9 al 10 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, ¿si qué? Si no desmayamos. O sea, no es hacer el bien unos días hasta que ellos dejen de ser buenos con nosotros, no, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cuándo es la oportunidad de hacer bien? Ahorita, más tarde, mañana, hoy. Haz el bien a todos, dé propina. ¿Por qué no crecemos un poco en el hábito de dar propina, por ejemplo? No, usted espera es que le den y que lo atiendan y que le rebajen, ¿no? De propina. Tenemos que dejar esa cultura de andar pidiendo rebaja por todo, da pena. Las personas matándose para tener eso que ahora usted casi gratis. Más bien de propina. ¿A quién van a agradecerle una invitación? ¿A quién van a aceptarle una invitación? ¿El que vino a michicatear o al que dio propina? Tenemos que trabajar muchas cosas en nuestra cultura que son pensamientos de pobreza y de escasez. Así que si tú depositas y siembras sin preocuparte por la cosecha, tal vez Dios te dé cosecha en algún momento. Entonces, diga conmigo: hoy voy a hacer pequeños depósitos de bondad. Por donde vayas, pequeños depósitos. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Algún día, cuando tú hagas una invitación, ¿quién se va a negar? ¿Sí que no es tan difícil? No tienes que pararte en una esquina a gritar que Jesús viene pronto. Actos de bondad todos los días. Yo sé que eso lo podemos hacer. Yo sé que lo podemos hacer, no es difícil. Muy bien, con esa misma dirección, el segundo punto es este: la bondad es una bendición inesperada. Entonces, lo primero, la bondad, depósitos pequeños, constantes de bien, ¿cierto? Ahora, la bondad es una bendición inesperada. De pronto muchos son como el centurión. Ya tenía cuadrado su sueldo, ¿no? Llegó el sueldo, arriendo, servicios, alimentación, ropa, diezmo y una ofrendita para alguna persona en necesidad. Eso es tener una programación y eso está bien. Pero tienes que aprender a caminar siendo sensible a oportunidades de bondad cuando no lo has planeado. ¿Sabes que a veces Dios va a poner en tu corazón bendecir a alguien? No lo tenías programado, no estaba dentro de tus cuentas. Por ejemplo, no está dentro de nuestras cuentas que se nos dañara la batería. No está dentro de nuestras cuentas. Entonces tú dirás: pastor, pues yo estoy ofrendando y dando mi diezmo, sí, pero esta es una bendición inesperada. Ok, vamos a dar un poquito más para que consigamos esa batería que estamos soñando. Y así en la vida, tal vez Dios pone en tu corazón bendecir a alguien en este momento, en alguna situación. Obedece, porque es el Espíritu Santo hablando para que tú siembres bondad en alguien. Entonces no solo es programarme para ser bondadoso, decir: yo voy a bendecir, yo solo doy a tales personas en tales momentos. Eso está bien. Tú ya tienes programada la forma de ayudar a las personas, pero tienes que ser sensible. Así como es una forma continua, la actitud de bondad, también pueden ser actos inesperados de bondad. Tienes que estar dispuesto a que Dios te interrumpa en tu vida diaria para tal vez bendecir a alguien. Alguien que no conozcas o alguien que sí conozcas. No sé, tienes que estar atento, salir entre semana y decir: Señor, estoy atento, háblame, voy a salir. Si quieres que bendiga a alguien, de una lo voy a hacer, ¿cierto? Si quieres crecer en bondad, también tienes que estar sensible a la voz de Dios para bendecir a alguien de una manera inesperada. Tienes que prestar atención cuando Dios ponga en tu corazón algo. Dios suele poner en el corazón de las personas cosas por hacer, y Dios habla continuamente. Algunos están esperando que Dios venga con una luz del cielo brillando ahí y te ponga valores, precios, lugares. No, es sencillamente algunas convicciones internas en tu corazón. Decir: no, yo siento bendecir a esa persona. No frenes a tu esposo cuando dice eso, o a tu esposa. O si ves a un hijo que dice: pa, démosle una moneda a esa persona, suéltalo, suéltale. Déjalo que se vuelva sensible a estar ayudando a las personas, porque posiblemente tú seas la respuesta a oraciones de personas.
Dios manda sus regalos envueltos en personas. Las bendiciones de Dios siempre llegan en personas. Cuando comenzamos nuestro matrimonio, nosotros comenzamos bajo cero. Y ¡pum! Me quedé sin trabajo. Y no, ¿usted no le pasaba épocas de puertas cerradas? Entonces me dijeron, venga, aquí hay trabajo fijo. Y llegué y no había trabajo. Pero qué raro, no era fijo. Sí, pero no, se cerró esa puerta. Y no me salía trabajo, y no me salía trabajo, y no me salía trabajo, y no me salía trabajo. Y mi esposa ya embarazada de Juanita. Y no me salía trabajo, y no me salía trabajo. Me regalaba para la rusa y nada. Comprar puerta a puerta, lo que fuera. Y no me salía, o sea, esa situación en que usted regala para cualquier cosa y no me salía. Y se acabó la comida y mi esposa tenía unos antojos a medianoche, quería saltinas a las 12 de la noche y no había. Yo me acuerdo que esos eran los antojos de mi esposa con Juanita. Saltinas a las 12 de la noche, ¿a dónde le consigo? A las 12 de la noche, ¿a dónde le consigo? Pero es que quiero saltinas. Y a mí me golpeó mucho y dije, Dios, ¿y entonces qué hago? Al otro día nos llegó una persona y tocó la puerta. Sí, a la orden, que si puede bajar, vivíamos en un segundo piso y bajé. Un canasto con un percado como de 300.000 pesos con saltinas. ¿Qué pasó ahí? Una persona fue sensible a la voz de Dios para una bendición inesperada. Déjate usar por Dios. O sea, ¿ella sabía? ¿Acaso ella sabía? No, pero fue sensible a la voz de Dios. No, pero es que no lo tengo programado, es que no tengo. Sé sensible. Una vez iba yo con mi esposa, íbamos y había unos niños indígenas pidiendo en la calle. Fue en esa misma época, no teníamos nada, Dios mío. Y mi esposa le dio otro antojo, ay, quiero una manzana, pero manzana apostó, una gaseosa. Quiero una manzana, ¿te acuerdas, no? Íbamos subiendo para la casa. Quiero una manzana, o sea, le atacaban así los antojos. Y yo tenía como 2.000 pesos, no más, apenas para la gaseosa. Y llegó la niña y dijo, ¿me regala para algo de tomar? Pero ¿sabes qué Dios habla? Le dimos la gaseosa a la niña y nos fuimos para la casa. Hay que ser sensibles para bendecir inesperadamente a las personas. Hoy en día podemos comprar las manzanas que queramos. Sí me hago entender, pero en ese momento tal vez había una necesidad y Dios quería bondad a través de nosotros, mostrar el amor de Dios a través de nosotros, así como nos lo mostraron a nosotros en algún momento. Bueno, y solo por ejemplos que llegan a mi mente, pero muchas otras cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas de bendecir algo. Sé sensible a quien sea. Personas en necesidad o personas que usted no cree que están en necesidad, pero Dios las puso en su corazón. Mucha gente piensa que nosotros como pastores no tenemos necesidades. Y nosotros pasamos necesidades. Y ha llegado gente a traer bendición a nuestra casa sin saber. Dirán, no, pero el pastor debe estar bien. La comida debe sobrar, la ropa no ha de faltar, sus hijos no les falta nada. Eso más bien para las personas más necesitadas de la iglesia. Usted no sabe. Y han llegado personas con bendiciones. Cuando estábamos en pandemia, nosotros estábamos en pandemia y la iglesia no generaba recursos y yo no quería perder este local. Entonces tenía que seguir pagando el arriendo de este lugar vacío. Y muchos hermanos de la iglesia pensaron que por no asistir a la iglesia pues no había que ofrendar ni diezmar. Que el pensamiento de que yo ofrendo y diezmo solo si voy a la iglesia, ¿cierto? Entonces muchos dejaron de ofrendar, otros la situación económica les golpeó. ¿Y ahora qué hago, Señor? Tú verás, si quieres que se acabe esto, pues la hora es tuya, no es mía. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Entonces empezamos a transmitir online. Y me escribían personas que no eran de la iglesia. Y me decían, yo quiero bendecir su ministerio. Y mandaban. Y corra, mijito, a pagarle al Señor del arriendo. Gracias, Señor. Y Dios ponía en el corazón de personas el sentir. Yo quiero ¿qué es lo que estoy tratando de sacudir en tu vida? De que nosotros andamos viviendo a ver quién nos da. Hemos sido criados para que el Estado nos mantenga y andar corriendo detrás de él por ayuda, subsidio, favores. Y Dios quiere cambiar el chip de la iglesia para ver, en lugar de estar pidiendo, a ver cómo damos, cómo podemos ser de bendición para alguien. No, eso es para los que tienen. No, escúchame, no, así no funciona el reino de los cielos.
¿Se acuerdan de la historia de la mujer viuda? La mujer viuda vino con unas moneditas y las puso ahí, y Jesús no salió corriendo a decirle a la viuda: no, su merced, no haga eso que usted no tiene. Deje que los ricos den. Y Jesús dijo: no, señores, así es como se da más bien. Que ella no estaba esperando que le dieran, a pesar de que tenía muchas necesidades, sino que dio. Esa generosidad y esa bondad es la que espera que nosotros tengamos. Entonces, presta atención cuando Dios ponga algo en tu corazón para hacer algo bueno por alguien. Yo no sé, pero muchos en este lugar piensan que no tienen nada para dar, y no es cierto. Todos tenemos algo para dar, todos, para ser bondadosos con las personas, porque esas bendiciones inesperadas pueden abrir el corazón de alguien hacia Dios. ¿Tú no estás interesado en la salvación de las personas o sí? Entonces esté dispuesto a dar, que sabes que alguno de ellos, esa será la llave que abre su corazón. Pero hay muchos creyentes que lo único que están interesados en solucionar sus problemas. No tengo, como dice mi ley, no hay plata. ¿No saben quién es mi ley? Bueno. Y andamos con esa actitud de que a ver quién nos da. ¿Sí? Viene el mendigo y me da una limosnita y dice: no, tocas que me dé usted porque yo también estoy pelado. Miremos cómo damos. Conmueve a la persona que recibe y a todos los que están a su alrededor. Dios quiere usarte. Y tercero, la bondad es un reflejo de Dios. Algunos dirán: pastor, muy chévere todo eso de dar, pero la verdad es que yo me he frustrado siendo bondadoso con la gente, porque la gente es muy desagradecida, la gente es aprovechada, las personas no quieren cambiar, les interesa lo que yo puedo ofrecerles. Y a mí me ha pasado aquí como pastor muchas veces. A veces recogemos cosas para darle a personas en necesidad y solo por eso nos buscan. Y muchos dirán: no, qué pereza dar. Qué pereza dar. La gente no quiere cambiar. Siento que se aprovechan. No es fácil bondadoso ser con la gente. Tienes razón. No es fácil ser bondadoso con la gente. ¿La gente está interesada solo en lo material? Sí, es cierto. ¿La gente es desagradecida? Sí, somos desagradecidos. ¿La gente abusa? Sí, la gente abusa. Pero mire lo que dice la Biblia en Lucas 6:35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Es que de verdad la palabra de Dios es tan contracultural, va en una dirección tan diferente a nuestra cultura. Gálatas 5:22 dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. ¿Qué es lo que quiero decirles? Nosotros no somos bondadosos para que otra persona se convierta. Voy a repetirlo. Nosotros no somos bondadosos para que otra persona se convierta, o nos regrese el favor, o nos dé gracias. Somos buenos para imitar a nuestro Padre Celestial. Somos buenos porque Dios es bueno, no porque las personas puedan devolverme el favor. Ahora, no podemos ser buenos en nuestras fuerzas, porque ahí es donde nos frustramos y decimos: yo no vuelvo a ser bueno con la gente, yo no vuelvo a mostrarle favor a las personas. No, qué pereza uno prestarle a alguien, qué pereza prestarle una ayuda. La gente es muy desagradecida. Yo sé que lo has dicho y te ha pasado, pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos para imitar a nuestro Padre Celestial. No somos buenos y no debemos ser buenos en nuestras fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas nos vamos a amargar y dejamos de dar. El día que tú dejes de dar, estás dejando de sembrar semillas para tu futuro. Tu bondad ha permitido que hoy estés bien, pero si dejas de ser bueno, tendrás un futuro difícil.
Cuando la bondad nace del fruto del Espíritu, esa es verdadera bondad. Y nace de pensar en lo bueno que Dios ha sido contigo. Porque esos desagradecidos y malapagas fuimos nosotros. Nosotros fuimos desagradecidos con la bondad de Dios. ¿O usted no pecó esta semana que pasó? A pesar de que Jesús murió en la cruz y derramó toda su sangre por usted, usted esta semana no tuvo malos pensamientos. Usted y yo somos unos desagradecidos con Dios, con la bondad de Dios que entregó a su Hijo Jesús, lo dio completo y nosotros lo rechazamos, lo despreciamos, jugamos con Él, nos da pereza ir a la iglesia, nos da sueño leer la Biblia. Somos desagradecidos. Tenemos que ver la bondad de Jesucristo cuando yo no merecía nada. Por eso es que somos buenos, por eso es que debemos ser buenos, por eso es que las personas llegarán, porque nosotros somos desinteresados en dar buenas nuevas, en dar ayuda, en dar sustento, en proveer para la necesidad de alguien, aunque de pronto no te pueda devolver. ¿Tú sabías que el verdadero dar es aquellas personas que no te pueden devolver nada? Pero cuando tú das y sabes que te van a devolver, eso no es dar, eso es invertir. Y Dios nos manda no a invertir, sino a dar. Nuestro mundo necesita a Dios, pero la luz de Dios va a brillar a través de las obras de bondad de los creyentes. Y en algún momento, si Dios quiere, dará fruto. Y veremos a esas personas caminando con Dios. Veremos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos caminando con Dios. Actos de bondad continuos, repetitivos, actos de bondad inesperados, actos de bondad que reflejen el carácter de Dios, que Dios da por dar. ¿Cuántas personas rechazaron la bondad de Dios? Muchas. Déjame decirte, yo me atrevo a decir, la mayoría. La mayoría. La mayoría está en la calle, no está aquí ahorita. Rechazaron la bondad de Dios. La han rechazado. Espero que en algún momento la acepten, pero hasta ahora la han rechazado. Sin embargo, Dios, sabiendo que íbamos a rechazar, siguió siendo bueno. ¿Usted cree que Dios no sabía que el mundo lo iba a rechazar? ¿Usted no cree que Dios no sabía que el mundo iba a golpear a su hijo y lo iba a maltratar? Él lo sabía. Sin embargo, dio. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Él quiere ser bondadoso con todos, aunque sean desagradecidos. Entonces, el llamado de Dios para tu vida en esta mañana es el siguiente: da por dar. Vive una vida de generosidad, bendice. Si no te responden, no hay problema, pero posiblemente muchos sí respondan a tu generosidad. Y el día que tú quieras decirles a alguien, te invito a una actividad en la iglesia, recíbeme este libro, te voy a regalar una Biblia, ¿puedes acompañarme el domingo? Van a decir, ¿cómo me le niego? ¿Cómo me le niego? Si mi esposa ha sido juiciosa toda la semana, eso me trata con tanto cariño y con tanto amor, ¿cómo voy a negarme a acompañarla a la iglesia el domingo? Yo me cansé de ese tipo de invitarlo, yo me cansé de esas mujeres, ya me cansé con mis hijos. Bondad, bondad, manifieste bondad a ellos, bondad, bondad, bondad. Y en algún momento esa bondad dará frutos, se lo aseguro. Si es que no es difícil evangelizar, no tienes, hasta ahora no he hablado de conocimientos bíblicos, de apologética, de conocimientos de escatología de los últimos tiempos, de conocimientos científicos. No se trata de eso el evangelismo. No sé qué decir, exprese bondad. Y vas a ver que eso atrae más a las personas que el vinagre, que la hiel amarga. La hiel amarga los despacha, los repele. Cuando usted está diciéndole continuamente a su esposo que usted se va a condenar por sus pecados y usted es una persona que no merece ir al cielo, ¿cuándo es que se va a poner a cuentas con Dios? ¿O es que no ve que usted tiene unos hijos a los cuales dar ejemplo? ¿Es que usted es de mal testimonio? ¿Sus hijos siguen el mal ejemplo? Aunque sea verdad, es mejor atraer las moscas con miel que con vinagre. ¿Cierto que sí? Entonces pidámosle al Señor que nos dé el corazón bondadoso como fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es ser bondadoso. Y que podamos atraer a las personas a través de nuestra bondad. Yo quiero esta iglesia llena de personas, llena de tu familia, llena de tus amigos. Pero yo no puedo ir a portarme bien por ti. Te toca a ti ir a portarte bien.
y de una comunión con Dios, de adoración, de búsqueda de su presencia y de obediencia, eso traerá un resurgimiento de bondad en tu vida y hará que otras personas quieran lo que tú tienes.